Bueno, yo creo que ya estamos todos. Eh, Vamos entonces a dar inicio. Yo quisiera invitarlos un momento para que encendiéramos las cámaras, los micrófonos. Vamos a hacer como unos 4 o 5 minuticos, una descripción de cómo va a ser el desarrollo del protocolo de la entrevista. Y posterior a ello, entonces damos inicio. ¿Listo? Bueno, entonces ya nos habíamos saludado con Juan David. Ahora, pues quisiera dar la oportunidad para que nos saludáramos con la profe Marcela. Ella está en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío. Eh, Gratos recuerdos, Marcela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a este espacio. Quisiera presentarle a Marcela, perdón, a Ángela Muñoz, al compañero Jorge Cotrino y a la compañera Eliana Clavijo, que hacen parte de este grupo de trabajo. Entonces, ahí están presentes. También al profe Juan David, que creo que en su momento, cuando estuvimos en el municipio de Irnos, logró distinguirlo. Y bueno, bienvenidos, gracias. El día de hoy la entrevista eh, la va a moderar la compañera Eliana y la compañera Ángela. Ellas ahora nos van a compartir una descripción general de lo que va a ser el protocolo y luego daríamos entonces inicio al desarrollo de la misma. Entonces, profe Marcela, bienvenida. Gracias por estar junto a nosotros. Aquí la va a saludar a Ángela, Eliana, al compañero Jorge. Gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Gustavo, por dar eh, liderazgo a este proceso, a esta tarea tan bonita de compartir experiencias. Damos un fraternal abrazo al profesor Juan David y a la profesora Marcela Peña, muy expertos en todo este tema de innovación educativa. Me voy a permitir compartir pantalla y en el inicio yo creo que iniciamos a grabar. Ya estamos grabando, ya estamos grabando. Sí, ya estamos Entonces, grabando. voy a compartir pantalla para que pues poder tener un poquito más la introducción acerca del desarrollo del ejercicio de hoy. El tema que estamos teniendo en cuenta en esta tarea es innovación educativa y pedagógica. El objetivo es conocer las percepciones teórico-prácticas acerca de la innovación educativa y pedagógica a partir de esta entrevista académica aplicado a ustedes, dos profesionales muy académicos en el sector educativo. Se está haciendo pues por la plataforma Zoom, el día de hoy 20 de diciembre a las 10 de la mañana, estamos en duración alrededor de 30 minutos, sin embargo no es algo que se tenga que ajustar realmente, sino que si se da una charla muy amena, muy académica, podemos extender este espacio. Nuestros expertos invitados entonces, el profesor Juan David Erazo, Marcela Peña, el profesor Juan David, es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Surcolombiana, magíster en Educación Física del mismo claustro universitario y magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander. Es docente de aula de la Secretaría de Educación Departamental del Huila. Actualmente desempeña sus actividades laborales como directivo docente en el cargo en el municipio de San Agustín, que es, sabemos todos, un patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Es asesor particular de investigación. Dentro de sus propuestas académicas investigativas encontramos la construcción del Hot Patatos. No sé, bueno, me disculpan si no le estoy planteando bien, profesor Juan David. Como instrumento de evaluación en los aprendizajes de la educación física en estudiantes de grado 10 de la institución educativa Mondellal del municipio de Isnos, Huila, y una investigación sobre los procesos de evaluación de la educación física en instituciones educativas oficiales del departamento del Huila. Felicitaciones, profesor Juan David, por ese gran abordaje que ha desarrollado. Nuestro segundo perfil profesional, tenemos a nuestra invitada en Filosofía de la Universidad del Quindío, magíster en Educación y Cultura de Paz de la Universidad Surcolombiana también, actualmente adelante estudios de doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud a través del convenio entre la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, y la Universidad de Manizales. Marcela Peña Castellanos es docente de aula de la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, ha sido docente en la Universidad del Quindío y Universidad Surcolombiana. Laboró durante algunos años en el municipio de Isnos, Huila. Por su paso por este departamento dejó un legado pedagógico significativo.
Lideró la experiencia pedagógica significativa denominada Caminando hacia una cultura de paz, en la que se trabajó sobre la consolidación de un proceso de construcción de cultura de paz a través de acciones pedagógicas y artísticas con la comunidad de la institución educativa Salem. Junto a ello, como resultado final, se presentó un producto de sistematización del camino recorrido en el proyecto. Entonces, le doy paso con este amplio perfil profesional también de la profesora Marcela Peña, a quien también damos una felicitación por ese aporte a la educación a nivel departamental y por supuesto a nivel nacional también. Doy paso entonces a mi compañera Ángela para que haga la presentación de los perfiles de los compañeros y de los participantes del curso. Dale, Muy Marta. bien, muchísimas gracias, compañera. Un gusto saludarlos. Profesora Marcela, profesor Juan David, muchísimas gracias por prestarnos este espacio. Es de muy gratitud tenerlos acá, personas con tan amplio conocimiento en la parte educacional. Entonces yo, aquí en la lista aparece la profesora Eliana Clavijo. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en Gerencia Educativa, maestrante en Educación. Tiene 4 años de experiencia universitaria, los 2 últimos como líder local de la Escuela de Ciencias de la Educación, Centro de Innovación La Plata Huila, en Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Luego tenemos al profesor Jorge Cotrino, él es licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Educación, Cultura y Política, maestrante en Educación, docente de planta de la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia. Luego está Ángela Marcela Muñoz, quien les habla. Yo soy licenciada en Lenguas Modernas, Inglés y Francés, soy maestrante en Educación. Tengo experiencia como tutora universitaria desde el año 2021 y docente de aula desde el año 2020. Fundamentada en intercambios extranjeros con énfasis en inglés a través de la YMCA y campamentos de verano en Estados Unidos. Y por último tenemos al profesor Gustavo Adolfo Fajardo Perdomo. Él es licenciado en Filosofía y maestrante en Educación, docente de aula desde el año 2011 en la Secretaría de Educación Departamental del Huila. No sé si en este punto los participantes quieran dar un saludo, ya más como, digamos que propio, hacia nosotros y de nuevo reiterarles muchísimas gracias por prestarnos este espacio. Profesora Marcela. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Celebro este tipo de encuentros. Siento que es muy importante propiciar el diálogo. Yo pues personalmente pienso que no es de expertos, sino como de apuestas de vida y de experiencias. Y es desde ahí que uno comparte lo vivido. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones por la iniciativa y por ser tan juiciosos con todo este proceso. Gracias. ¿Y el profesor Juan David? Muy buenos días para todos. Un saludo especial a la profe Marcela, al profesor Gustavo, y con quienes he compartido momentos y sitios de trabajo. A las dos moderadoras de la entrevista, un saludo especial también. Es un gusto para mí conocerlas y saber que adelantamos, aún siendo para nosotros vacaciones y en esta época decembrina, que estemos en este momento en un espacio académico, pues refleja la responsabilidad que tenemos con nuestra profesión y de que estamos muy interesados en aprender y aprender siempre. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y con total disponibilidad para que adelantemos este proceso. Muchas gracias. No sé si el profesor Gustavo o la profesora Eliana quieran añadir algo más. Profesor Gustavo. Gracias, Ángela. Sí, reiterar el saludo de agradecimiento tanto a la profe Marcela como al profe Juan David por el espacio que nos han regalado el día de hoy, de su tiempo. Sé que es un espacio muy sagrado para ellos porque estamos en diciembre, en Navidad, descanso, pero bueno, la amistad nos une, el habernos conocido y el haber compartido ese espacio de trabajo en el municipio de Isnos nos ha permitido guardar eso, ¿no? Guardar ese aprecio y ese cariño como personas y por eso estamos aquí el día de hoy. Son dos grandes expertos, yo los admiro mucho, tanto a Juan David como a Marcela.
Marcela ya un poco más lejos de nuestro departamento, pero mi admiración por ella, por todo el legado que dejó con esta experiencia significativa. Y en Juan David, una persona muy académica, muy letrado. Y bueno, mis respetos hacia ellos y gracias, mil gracias por estar con nosotros este día. Sé que vamos a aprender muchísimo de ellos dos. Un abrazo. Profesora Eliana, no sé si quiere añadir algo. No, hasta ahí todo bien. Nos falta la presentación del profesor Jorge. Escuchamos, Sí, profe Jorge. pero no está en llamada. De pronto tuvo inconvenientes. Listo, vale. Entonces, damos continuidad a nuestra entrevista, al desarrollo de nuestra actividad, teniendo pues como tema central la innovación educativa y pedagógica. El objetivo, como ya dije, pues es conocer las percepciones teórico-prácticas acerca de la innovación educativa y pedagógica a partir de esta entrevista académica aplicada a dos profesionales de la educación. Educar en la sociedad del conocimiento implica orientar a las comunidades locales, regionales o nacionales a explorar de manera asertiva el mundo del conocimiento, como una herramienta que les permita de una u otra manera construir su propio desarrollo y progreso. Este enmarcado en la innovación y la competitividad como elementos que permitan un proceso continuo de mejoramiento, de avance y de superación. Todos los contextos de organización social, política, económica, cultural, religiosa, etcétera, están llamados dentro de una comunidad a sumergirse en este proceso. El sector educativo no es ajeno a esta necesidad y es el espacio formativo para que los contextos mencionados dinamicen estrategias que les permitan cualificar no solamente su organización, sino también su atención, producción y demás elementos que sean fundamentales en la presentación de un servicio o distribución de un producto. Vale la pena entonces hacer un análisis a partir de los múltiples contenidos teóricos acerca de cómo el educar en la sociedad del conocimiento puede permitir que se construya y avance en una educación desde la innovación, la calidad y la inclusión. Para ello, el día de hoy nos encontramos con dos invitados muy especiales, ambos con conocimiento teórico prácticos en el sector educativo. Vamos entonces, adelantamos las primeras, las preguntas a desarrollar. Primera pregunta, en orden, pues yo creo que la profesora Marcela iniciaría dando respuesta y seguidamente el profesor Juan David. ¿Cuál es la concepción profesional tiene de la educación en la actualidad? ¿Contesto ya? Sí. Dale, siga, profesora Marcela. Bueno. ¿Cuál es la concepción que usted como profesional tiene de la educación en la actualidad? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues hay que empezar resaltando que los procesos educativos son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. En ese sentido, pues se reconoce, incluso hay un ministerio, una institución, hay unas secretarías de educación encargadas de que esto funcione. No obstante, hay algunas dificultades que impiden que este proceso sea del todo acertado, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos unas infraestructuras que a veces impiden que se logre llegar, que los estudiantes puedan tener acceso a este sistema educativo, pero por un lado, sí está, digamos, la voluntad también de los maestros, quienes conscientes de su papel protagónico en esos procesos educativos para el mejor de la sociedad, pues avance. ¿Sí? De todas maneras, venimos de un proceso de pandemia. Es innegable que este proceso afectó no solamente lo personal, la salud, lo familiar, sino que afectó todos los sectores, entre ellos el sector educativo. ¿Sí? Entonces retomamos justamente este año, yo pienso que fue durísimo, porque fue retomar, volver de esta parte de la virtualidad y volver a las aulas de clase. Llegamos con falencias académicas, pero también con dificultades emocionales, tanto nosotros los maestros como los estudiantes. Entonces siento que el estado actual de la educación es un poco complejo, ¿sí? Es decir, hay que tener en cuenta que se ha atendido a la población, que se continuaron dando esos educativos, pero que en medio de esta crisis tan grande y a pesar de que, digamos, intentamos utilizando las tecnologías, buscando la manera de acercarnos a que continuáramos ese proceso educativo, la calidad
desmejoró muchísimo, y no por la voluntad de los maestros, porque muchos de pronto teníamos esta intención de continuar, sino por la falta también de internet, por la falta de acceso, porque es que la clase requiere el encuentro, las clases académicas, o académicas no, más allá de lo académico, el ejercicio educativo requiere que nos encontremos, requiere que nos conectemos, requiere la explicación. Y para mi caso, también creo que varios estamos en esta misma circunstancia, desde el sector rural era mucho más difícil porque los niños no tenían ni siquiera un teléfono donde les pudiéramos enviar la información. Entonces volvimos a clase, volvimos con estas falencias, volvimos como tratando de retomar los cursos y de continuidad. No obstante, siento que el enfoque también tendría que ser desde lo emocional, desde el acompañamiento psicológico. Entonces creo que es un panorama difícil, y sumado a eso, pues también como las políticas institucionales, el Estado, que posiblemente no ha cumplido como todas las exigencias que hemos hecho los maestros, que ha incumplido sistemáticamente, que incluso por eso hemos hecho paros exigiendo mejorar. Digamos que eso también es una muestra de las grandes dificultades de las que estamos. Entonces, por un lado, bien, porque continuamos el proceso, por un lado, acertados, porque a pesar de todas estas dificultades que estoy nombrando, logramos continuar, pero por otro lado, también es innegable todas las dificultades que se han venido dando a lo largo del tiempo, y también más fruto de este proceso de pandemia. Es un panorama general. Muchísimas gracias a la profe Marcela. Me gustaría, por favor, que el profesor Juan David respondiera la misma pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la concepción que usted como profesional tiene de la educación en la actualidad? Bueno, muchísimas gracias. En la actualidad, como concepción, me rijo como se ha venido manejando en la historia. La educación la conciben como un proceso de formación de población humana, con el requerimiento de que esta población tome conciencia de cada una de las acciones y actividades que desarrolla en su proceso formativo. Lo que veo que ha cambiado son los modelos pedagógicos, las posturas y las tendencias de las cuales se ha parado la educación en todos sus momentos. Tradicionalmente, valga la redundancia, el modelo tradicional ha sentado una base fuerte de la educación como una postura central, es decir, que todo el mundo la concibe, la educación vista desde la escuela tradicional. El estudiante recibe la transmisión de conocimientos del maestro y debe ser esa la relación. Pero existen otras posturas a través del tiempo de las cuales nos hemos venido transformando al punto de llegar a la tecnología, donde esta nos brinda unas posibilidades alternas al proceso tradicional, pero que nos permiten también realizar y desarrollar procesos similares a los de la escuela tradicional. La educación debe atender ciertas necesidades y ciertos requerimientos. Uno de ellos es la capacidad intelectual y su desarrollo. Otro es el desarrollo de los procesos sociales, de integración social de las comunidades. Y finalmente, un desarrollo afectivo de cada una de las personas que son educadas. Entonces, sobre estos tres ejes han variado las posturas y las metodologías, y en este momento la tecnología había empezado un auge grande, solamente que con el inicio y el suceso de la pandemia tomó cierta aceleración y se instauró prácticamente que de forma obligatoria. Se venía trabajando en la exploración de las posibilidades educativas a través de la tecnología en los sistemas educativos, pero debió instaurarse debido a todo lo que nos ha pasado. Entonces, la dinámica de la educación se transforma, aunque siempre estamos girando en torno a todos los modelos pedagógicos, de los cuales la gran mayoría aporta elementos significativos, válidos,
Y en algunos casos también se presentan algunos errores en los cuales se detectan falencias. Entonces, tengo una concepción que gira en torno a estos modelos pedagógicos, de los cuales no es descartable ninguno, pero tampoco podemos poner en preponderancia uno de ellos sobre los demás. Muchísimas gracias, profe. No sé si la profesora Liana quisiera, por favor, leer la pregunta número 2 para la profesora Marcela. Gracias. Sí, muchísimas gracias por esas respuestas bastante completas. Yo pensaría que, pues, en torno a ese ámbito que relaciona, pues, con la segunda, donde una parte de ella respondía en la primera, dice, ¿qué elementos considera fundamentales al momento de hablar de innovación educativa y pedagógica? Escuchamos, profesora Marcia. Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo pensaría la reflexión acerca de qué es lo innovador, ¿sí? Lo innovador implica que algo es novedoso, ¿sí? Es algo que no existía. Por tanto, siento que hay dos elementos fundamentales a tener en cuenta. Uno es el contexto, es decir, yo para poder plantear una innovación, para poder plantear algo nuevo, debo entender en dónde estoy ubicada, cuáles son esas circunstancias que me mueven allí, cuáles son esas necesidades nuevas que tengo que solucionar. Sí, es decir, solo ante una situación problemática es que yo puedo plantear algo nuevo, ¿sí? Solo ante la comprensión de unas nuevas dificultades, de unos nuevos requerimientos es que me puedo atrever a manifestar o a expresar o a indagar o a buscar una alternativa nueva. Entonces, el primer elemento que yo consideraría que es fundamental para plantear una apuesta innovadora o novedosa tiene que ser eso, que nazca a partir de la propia realidad, que nazca a partir del contexto, que dé cuenta de la realidad, ¿sí? Porque es que la educación no es un proceso aislado, no es un proceso, ¿cómo lo digo?, intelectual solamente, sino que es que la educación debe atender y debe responder a unas condiciones contextuales. Entonces pensaría que ese sería como el primer elemento. Y un segundo elemento, de pronto este no aparece mucho en las teorías ni nada, pero lo planteo desde la experiencia personal, tiene que ver con la voluntad. Y la voluntad porque es que tiene que ser desde uno que nace, que lo quiere hacer, la voluntad es querer hacer las cosas, ¿sí? Entonces existen muchos parámetros, muchas formas, muchas rutas que uno puede ir y buscar y dice, bueno, en estas circunstancias puedo utilizar esto. Pero pienso que cuando uno se ha dado cuenta y se ha hecho consciente de ese contexto y de esa problemática que requiere una invención y una novedad, nace de uno. ¿Sí? Es decir, el innovador es el maestro, ¿sí? El innovador es quien está ahí pensando la posible solución de esa ruta, de ese problema, el que busca una ruta posible para encontrar un camino posible. Desde esa óptica yo pensaría que dos elementos fundamentales serían el contexto que te permite evidenciar un problema. Hay un filósofo que dice que solo cuando aparece el problema es que cuando te das cuenta, cuando te has hecho consciente de ese problema, es que empiezas a caminar, empiezas a explorar esas alternativas. Y justo empiezas es porque tienes esa voluntad, ese querer hacerlo, ese buscar alternativas novedosas. Eso por el momento. Perfecto, gracias, profe Marcela. Hacemos la misma pregunta entonces al profesor Juan David. ¿Qué elementos considera fundamentales al momento de hablar de innovación educativa y pedagógica? Bueno, yo adicionalmente a la respuesta que brinda la profesora Marcela, la cual estoy totalmente de acuerdo, le sumaría un criterio fundamental a la hora de innovar, y está claro que, y para no ser repetitivo con lo que menciona la profe Marcela, considero que la creatividad, después de haber estudiado el contexto, después de haber establecido la voluntad, porque sí, está clarísimo que parte de todas las acciones, y más en el sistema educativo colombiano, la voluntad del maestro marca la diferencia.
más adelante las preguntas se relacionan, concluyendo de que necesariamente la diferencia la hace el maestro y la buena voluntad que se tenga para el proceso y transformar la realidad en la que nos encontramos. Pero la creatividad nos da el plus para encontrar la forma correcta, la forma acertada, el camino que debemos tomar o la ruta alterna que nos brinda la capacidad de dar solución a ese problema. Teniendo claro estos tres elementos, en el cual me sumaba la profe Marcela, necesariamente después de hacer esto necesitamos una planificación tanto de los objetivos y es una metodología tradicional, sea de investigación, solución de problemas, que nos permiten establecer unos objetivos, los medios, las metodologías y las finalidades para estimar un proyecto y un camino. Entonces no podemos solamente intentar innovar o solamente con que se nos venga una idea a la cabeza, porque después de encontrar el problema y encontrar las soluciones, encontrar cuál es la mejor ruta, y esto debe ser planificado. Entonces, dentro de los elementos fundamentales para el desarrollo de una propuesta innovadora, necesariamente está la planificación de la misma, que sea algo sistemático, que presente o sea coherente los objetivos con las finalidades y que las actividades estén relacionadas para articular evidencias de que el proceso va a ser adelantado de la mejor manera. Entonces, considero que esos son los elementos necesarios para hacer innovación a la hora de hablar en temas educativos. Y yo quisiera decir algo al respecto. Me gusta mucho lo que planteas, indudablemente eso necesita eso, una proyección, pero también ahorita escuchándote estaba pensando que una cosa fundamental es desaprender. Porque entonces tenemos que, es decir, ya sabemos una forma y una ruta como hemos hecho las cosas usualmente, sí, pero también como para ser innovadores y para darle paso a esa creatividad, también tenemos que tener como esa capacidad de soltar y de desaprender, es decir, como que justamente esos nuevos retos en los que nos vemos abocados, pues nos llevan a reconocer cómo veníamos haciendo las cosas antes y también a soltarlas, ¿sí? Como para darle paso a lo nuevo. Es decir, si llevo mucho peso, no puedo cargar, no me pueden llegar nuevas cosas. Entonces también creo que es un elemento fundamental. Muchísimas gracias para los dos. El profesor Gustavo tiene la manito arriba. Gracias, Ángela. Sí, a partir de la intervención de la profe Marcela y el profe Juan David, pues precisamente quisiera como plantearles la siguiente pregunta. Está fuera del protocolo, pero es necesaria, porque vengo trabajando en la propuesta de investigación al respecto, ¿no? ¿Cuál sería, para ustedes, cuál consideran que sería ese plus que se necesita para construir entonces en la escuela de hoy en día el pensamiento no solamente creativo, sino también el pensamiento crítico? Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Marcela a partir de lo que hablaba Juan David, y es ese proceso de desaprender. Estamos como encerrados en algo que ya había, pero necesitamos algo nuevo y de eso se trata la innovación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como ese plus, esa dinámica para crear en las escuelas precisamente eso de lo que debemos hablar hoy en día, ¿no? Pensamiento creativo, porque a mí me parece fundamental. Y no solamente que cree el maestro, sino que también cree el estudiante, ¿no? Porque eso es, de eso se trata ese proceso de aprendizaje recíproco, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con lo que decía Juan David hace un rato, que es con los modelos pedagógicos. Porque, digamos, yo no puedo seguir pensando que el estudiante simplemente es una tabula rasa que recibe y se llena con lo que le dice el maestro. No, eso está, se debe, digamos que está bien, es una forma, pero esa no es la forma para promover el pensamiento crítico. Justamente hay que reconocer que es que somos seres humanos que nos unimos y que los maestros tenemos pues algunos conocimientos, pero que es que los estudiantes también lo tienen y también tienen la capacidad creativa. Sí, entonces yo pienso que habría que poner
o poner, no, o reconocer o aplicar o traer al escenario educativo estos modelos pedagógicos críticos que permiten que el estudiante interactúe, que reconocen que el estudiante también es un interlocutor válido, que él puede pensar, que él puede expresar, que es que enseñar no es obligarlo a que piense como yo, no es que repita lo que yo le estoy diciendo, no es como la crítica, están adoctrinando a los estudiantes, no, es justamente brindar que el escenario educativo se vuelva un escenario de encuentro para pensar problemáticas colectivas. Si yo me muevo en el ámbito pues, de la filosofía, de las ciencias sociales, entonces desde esta, incluso pienso que las ciencias naturales también, que son muy a lo que tú apuntas, a la perspectiva crítica, pero no solamente desde estas áreas, pienso que desde cualquier área se puede hacer, porque es que finalmente lo social es lo que nos implica con los otros, si es nuestra vida con otros, entonces pues en ese sentido todos estamos implicados y todos tendríamos algo que decir. Entonces pensaría yo que la forma de promover el pensamiento crítico es que el espacio educativo sea un escenario para el diálogo, para el encuentro, donde los estudiantes son interlocutores válidos y tienen incluso el derecho a no estar de acuerdo con lo que uno dice. Qué bueno que no estén de acuerdo y que tengan esa capacidad de decirte, no, sabes que no me parece por esto y por lo otro. Y que no sea, digamos, la imposición, es cambiar esa verticalidad de poder donde el maestro es el que manda y el estudiante el que obedece, ¿no? Es que quien dijo que la obediencia era una virtud. Todo lo contrario, hay que enseñar a ser críticos y a tener esa capacidad de disentir, sin enojarnos, pues, como que usted, ¿por qué no piensa como yo? No, qué bueno que no pienses como yo, pero ¿por qué? Eso. Muchísimas gracias, profesora Marcela. Profesor Juan David, no sé si quiera añadir algo a la pregunta del profesor Gustavo. Sí, como estamos enmarcados en este modelo tradicional de educación, difícilmente podríamos hablar de hacer o de formar estudiantes con capacidad crítica y de forma creativa. Para, para salir de este contexto necesitamos dejar a un lado el modelo y entrar de pronto a tareas y a metodologías didácticas que atiendan esta necesidad. Ya plantea la necesidad de hacer estudiantes con capacidad crítica y creativa, pues necesitamos tareas que nos asignen a esta función. Entonces, plantearles problemas dentro en el marco de la escuela tradicional, pues normalmente si hablamos de problemas, nos dirigimos a la matemática. Entonces, ese es el mayor problema que le tenemos a un estudiante. Pero en distintos escenarios, en distintas áreas, plantearle tareas que requieran de la resolución de problemas de los estudiantes, de la creatividad para el desarrollo de las mismas, nos va a encaminar a estudiantes en que se formen con un pensamiento crítico y den solución a las problemáticas de forma creativa. Entonces, necesariamente salir de la escuela tradicional, que es muy difícil porque el sistema educativo colombiano está diseñado para ser escuela tradicional, por eso la forma en la que se presentan las aulas, la forma en que se desarrollan todo el escenario educativo es de la misma forma tradicional. Entonces, habría que salir de este contexto que aunque no está mal, quizás para el objetivo que tiene en este momento el profesor Gustavo, pues no es el adecuado, digamos, de pensar la escuela tradicional para formar personas creativas y con pensamiento crítico. Entonces hay que dar el paso al costado, lo mencionaba la profe Marcela, desaprender, soltar ese modelo y lanzarse a que quizás cometamos errores, porque siempre se cometen, pero de ellos es de los que se aprende. Entonces, ahí está la propuesta y considero yo que sería una vía alterna a lo que han mencionado la profe Marcela. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Entonces vamos a darle paso a la pregunta número 3. Estaba para la profesora Marcela Peña. Dice, dentro de la experiencia que usted ha adquirido a través de los años como profesional de la educación, ¿cómo considera que nosotros podemos innovar los procesos de enseñanza, aprendizaje, como respuesta a las propuestas del sistema educativo actual del país? Bien, pienso que esa pregunta recoge un poco lo que hemos venido conversando a lo largo del rato, de esta mañana.
De todas maneras, el sistema educativo es importante, es decir, hay que reconocer que existe y que somos parte de él, ¿sí? Hay una infraestructura, hay unas instituciones educativas, hay unos maestros, digamos que es importante que exista ese reconocimiento por parte del Estado, ¿sí? Atendiendo a la concepción de que la educación es un derecho. Pero digamos que también es importante reconocer que allí hay grandes falencias. Así que, y también esas falencias tienen que ver con, voy a llamar como la estandarización y las imposiciones. ¿Sí? Entonces nos quieren determinar qué se debe hacer, cómo se debe hacer, qué tenemos que enseñar. Entonces, de pronto yo quiero enseñar otra cosa, pero estoy limitada porque tengo que obedecer, comillas, no me gusta, pero sí tengo que dar cuenta de lo que me exige el ministerio. ¿Por qué? Porque es el que, pues, son quienes hacen parte yo hago parte de ese sistema. No obstante, yo sí estoy convencida y por eso hace un rato les mencionaba la voluntad, que uno no tiene por qué ser obediente absolutamente al sistema, es decir, uno hace parte de ese sistema y tiene unos elementos que son importantes y que uno los puede atender, pero uno mismo, desde su práctica pedagógica, desde su escenario particular, uno puede buscar mejorar. Por ejemplo, yo soy la profesora de filosofía, ¿sí? Y si ustedes miran, no hay unos DBA de filosofía, no hay tampoco un currículo estandarizado de filosofía, sí hay unos lineamientos. Entonces, de alguna manera, dentro de ese clase de filosofía, yo puedo tener ciertas libertades, ¿sí? Es decir, yo puedo armar mi currículo, yo puedo, atendiendo, puedo tener en cuenta algunos elementos, pero puedo tener grados de libertad. Sí, es decir, como que si bien estoy inmersa en un sistema educativo con unos determinantes que quieren guiar mi labor, yo también soy una mujer crítica, soy una mujer con una experiencia, con unos conocimientos. Entonces, este currículo que yo voy a hacer, pues va a estar permeado por aquello que yo sé hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy maestra magíster en educación y cultura de paz y encontré que la paz es una necesidad, que hay una apuesta político-educativa en la construcción de paz, que desde lo educativo puedo aportar a la construcción de paz. Entonces, ese currículo que debe tener en cuenta esos lineamientos que dice el ministerio, lo puedo flexibilizar y puedo incluir elementos que a mi juicio ayudan a mejorar esas dinámicas de convivencia y aporta a la construcción de una cultura de paz. ¿Sí? Entonces siento que ambas cosas, es decir, no puedo ponerme a pelear contra el sistema y decir, no, el sistema no sirve, porque eso tampoco es práctico para mí, o sea, no. Yo tengo que reconocer que soy parte de un sistema, pero que soy parte de un sistema que tiene falencias. Clave darse cuenta, o sea, no todo es perfecto. Sí, por eso hacemos paros, por eso exigimos reivindicaciones. De hecho, mucha gente piensa que los maestros somos los mejores pagos. No, para la responsabilidad, para la cantidad de trabajo que asumimos, no lo es. Entonces, hay la necesidad de reconocer esas falencias que hacen parte del sistema educativo. Pero tampoco me va a salir, ay, no, hay muchas falencias, renuncio, ¿no? Es decir, soy parte y al ser parte y al ser crítica y al tener unos conocimientos, una voluntad, una creatividad, yo soy artista. Y a mí, por ejemplo, en las clases y en los procesos que yo he desarrollado desde mi experiencia, el arte es un plus para la creatividad, es un plus para el trabajo colectivo, es un plus para que los niños, para la empatía, para los vínculos. Entonces, ¿yo qué hago? Pues, ¿cómo puedo continuar yo inmersa ahí si soy tan crítica con ese sistema? Pues desde esas rupturas que potencian y que permiten hacer un ejercicio pedagógico político. Esa sería como mi respuesta. Muchísimas gracias. A mí me gustaría añadir, pues, digamos que yo estoy recién desempacada, como me dicen en el trabajo, porque yo me gradué en el año 2020. Y a mí casualmente me pasa lo mismo. Yo siento que sí, o sea, hacemos parte del sistema, un sistema lleno de falencias, pero a mí no me gusta ese sistema. A mí, no sé, yo siento que es algo que es tan viejo para mí, entonces yo trato de hacer las cosas como decía el profesor Juan David, tratar de la innovación, de crear nuevas rutas, de no normalizar o no como generalizar en los estudiantes ese tipo de aprendizaje. Entonces yo lo hago por la parte de mi experiencia porque yo soy docente de idiomas. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a dar las clases de inglés, a mí no me gusta
el modelito del tablero, el cuaderno, la cartilla. Yo siento que eso es tan viejo, tan feo, como que la gente no aprende, como que se aburre. Entonces, no soy artista, pero a mí me gusta muchísimo la pintura, la danza, el canto, todo ese tipo de cosas y yo trato de ¿cómo se dice? Como ¿cómo es la palabra? Como articular, perdón, articular ese tipo de cosas de interés, por ejemplo, que al niño le gusta jugar fútbol, que al niño le gusta, no sé, jugar cartas o alguna cosa, entonces trato de articularlo en cuanto a los idiomas, entonces estoy totalmente de acuerdo y me alegra muchísimo que una persona como de su calibre, por decirlo así, lo piense, porque yo conozco profesores que están llenos, metidos en la educación y todavía siguen pensando que todo es cuadrado, ¿sí? Que como que todo es y que no hay que sobrepasar los límites, y no, me encanta la respuesta. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Profesora Ángela, el profe Juan David desea también dar respuesta entonces a la pregunta. Bueno, para mí, yo diferenciaría el sistema educativo del modelo educativo que tenemos. Resulta que a mí el modelo educativo que tenemos no me parece tan malo como de pronto, pues sí, a veces lo criticamos. Lo que sí soy enfático y radical en decir que el sistema educativo que tenemos sí es el que presenta gravísimas inconsistencias y es el que nos presenta el problema del asunto o de la pregunta. Entonces, digo yo, el modelo educativo planteado, si nosotros, por ejemplo, me remito a mi campo y a mi área específica, que es la educación física, uno lee los lineamientos curriculares a nivel nacional y están bien establecidos, tienen una coherencia, una pertinencia. El problema viene cuando son aplicados dentro del sistema educativo colombiano. Es decir, tenemos unos metas, unos objetivos, unas competencias que desarrollar en el estudiante, pero no contamos con la logística, con los materiales, con de pronto la disponibilidad desde el mismo Ministerio de Educación para crear estas políticas que nos permitan a nosotros desarrollar ese currículo o desarrollar los lineamientos para lograr los propósitos establecidos en estos documentos. Entonces, ahí encuentro la inconsistencia más grande. No está articulado el sistema educativo con el modelo educativo que se tiene, porque el modelo educativo que se ha tomado viene de países que son muy desarrollados a nivel educativo, pero entonces acá lo hemos copiado, pero lo hemos copiado a medias. Copiamos el texto, pero no copiamos la práctica. No brindamos las herramientas necesarias y es ahí donde entonces es necesario que el docente, así como lo menciona la profe Marcela y de pronto se suma la profe, se me olvidó. Ángela. Ángela, De hecho, mi nombre también es Ángela Marcela, entonces cuando yo digo ya, Marcela, bueno, me siento entonces, rara. como las profes Marcelas, dicen sí, nos ha tocado a nosotros porque el sistema no suple todas las necesidades, entonces ahí es donde viene la parte de la innovación, donde nos corresponde a nosotros quizás salirnos porque en muchas partes del sistema educativo nos dicen, sí, mire, esto es de forma lineal y de ahí no hay posibilidades de salir, pero que uno lo hace y lo debe hacer bajo la responsabilidad, pero también bajo la tranquilidad de que uno está haciendo las cosas no por capricho, sino porque ve las necesidades y requiere cumplirlas. Entonces, esta innovación y estas prácticas en respuesta al sistema educativo son las que nos permiten innovar. ¿Y cómo hacerlo? Pues saliéndonos del mismo contexto en el que de pronto nos quieren meter para darle respuesta y cumplirle la necesidad al estudiante, más que al sistema educativo, de pronto es llegar a esas comunidades donde están menos favorecidas, donde encontramos todos los problemas, donde nos dicen hagan tal y tal cosa, pero no tenemos ni siquiera los estudiantes cumplen con las necesidades básicas. Es por eso que
los profesores rurales decimos, sí, ¿cómo le vamos a exigir a un estudiante que muchas veces camina horas para llegar a la escuela, donde a veces no se alimenta de la forma correcta y necesitamos exigirle? Entonces es por eso que en respuesta a estos vacíos somos nosotros los que hacemos uso de las herramientas que tenemos a mano para cumplir esta necesidad. Sumaría a eso que cada uno de los docentes hacemos uso de lo que en el contexto, como mencionaba la profe Marcela en su primera respuesta, después de hacer esa evaluación del contexto, hacemos uso de los elementos que tenemos a mano, porque no podemos o no pretendemos que la escuela oficial urbana funcione de igual manera que la escuela oficial rural. No se cuenta con ni la infraestructura y mucho menos el material disponible está a la mano. Entonces, ahí es donde requiere la necesidad del docente de ser creativo, y muchas veces dicen los profesores hacer maromas y piruetas, pero que es parte de la creatividad para solucionar el problema. Entonces, la respuesta al sistema educativo es la innovación. Muchísimas gracias, profesor Juan David. Bueno, entonces aquí voy a dar inicio con la pregunta número 4 para la profesora Marcela. Entonces dice, ¿considera que la educación en la actualidad, comparada con la manera en cómo se desarrollaba anteriormente, ha mejorado? ¿Sí o no? ¿Y en qué aspectos? A mí me parece un poco compleja esa pregunta porque es como si fuera así planteada, ¿no? Como la siento, como si fuera una educación que fue primero de una manera y ahora es de otra. Yo particularmente considero que no, que los procesos educativos han sido cambiantes y han ido transformándose a lo largo de la historia, atendiendo a unas circunstancias y a unos procesos. Y digamos que justamente en ese mismo proceso se han venido planteando diferentes modelos educativos o formas de entender la educación. Sí, en ese sentido, hoy en día incluso yo no podría decir que hay un único modelo o una única forma de abordar los procesos educativos, sino que depende de muchas cosas. Depende del sector en el que esté, depende de si es educación privada, de si es educación pública, porque hay diferencias allí fuertes, depende de los enfoques o de las particularidades de cada institución, depende de las políticas. Es que uno a veces piensa que lo político es una cosa aislada y la realidad es otra. Y es que esas políticas que se asumen inciden necesariamente en la realidad, en cómo hacemos las cosas. Entonces yo sí pienso que hemos ido mejorando, pienso que el paso del tiempo nos tiene que servir de algo y nos tiene que aportar elementos, y pienso que sí. No obstante, hay todavía perspectivas muy retrógradas. ¿Sí? Hoy en día, no sé si ustedes lo saben, pues por ejemplo en la cátedra de historia, allí hoy en día hay una disputa muy fuerte, porque entonces, ¿qué es lo que se enseña en historia? ¿Sí? O bien la historia oficial de los ganadores de la batalla que invisibiliza a todos los que perdieron, o bien también hay otras perspectivas en las que estamos pensando la memoria histórica, la memoria del pasado reciente, en la que reconocemos a las víctimas, en las que reconocemos el conflicto armado, en las que reconocemos lo que... Sí, entonces todo esto para decir que no hay un cambio lineal y que no podemos decir que fue mejor o que fue peor, sino que esos procesos educativos han ido transformándose y cada época, digamos, y ese modelo educativo también da cuenta de la época, da cuenta de la realidad, da cuenta de las circunstancias actuales, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, pues como dijimos, con esta pandemia, pues nos tocó. No es si quiere ser virtual, no podíamos vernos. ¿Por qué? Por el riesgo de contagio. Tocaba cuidar la vida, entonces nos tocó atender a esa circunstancia y nos tocó buscar la forma. Que difícil porque el sistema educativo no tenía cómo y no tiene. O sea, decir que nos volvimos virtuales y que ahora la virtualidad es la maravilla, no, es mentira, y para los rurales aún más. Sí, yo no sé cómo es la experiencia de ustedes, pero la mía personal fue muy difícil porque los niños no tenían ni celular, pues.
Había unos que por allá se subían literal, había una niña que me llamaba, no, pero es que tengo que subir a la loma, pero para pasar la loma tengo que pasar un puente que se inundó, entonces no puedo ir hasta tal día. Pensemos, y si, digamos, es muy necesario la virtualidad y estas nuevas tecnologías, pero no había cómo satisfacer. Entonces, digamos, buscamos la manera, entonces le mandamos las fotocopias, pero terrible porque entonces se nos volvió la educación, los niños llenar, hacer talleres en la casa sin entender, copiar sin entender. Entonces llegaron en este año con todas esas falencias, ¿sí? Es decir, entonces eso pues eso no está bien, eso no da cuenta de un proceso educativo, eso hay la retroalimentación, la explicación, el proceso mismo se dificultó, aún así continuamos. Sí, de todas maneras yo pienso que cada proceso o cada dificultad trae consigo el reto, ¿sí? De cómo lo hacemos. De pronto no fue la mejor manera, pero fue la forma que encontramos. Ahora volvimos y digamos que yo pienso que hay un atraso muy, muy fuerte, no solamente en los contenidos, sino también como en, no sé si decir capacidades o como en el aprendizaje mismo, porque fue muy difícil para los niños. Por ejemplo, hubo niños que la mandaban la tarea perfecta y claro, fui yo a ver y no, ¿cuál tarea perfecta? Los niños no sabían nada. ¿Por qué? Porque les hacían la tarea. Bueno, de pronto ya me estoy saliendo del tema, pero es para decir que en la actualidad, es decir, no fue un modelo perfecto atrás o es un modelo mejor ahora, no, es que cada época trae consigo sus retos y lo que hacemos es responder a esos retos. Profesora Marcela, pues, y el profe Juan David, a mí me hubiera gustado complementar un poquito más la pregunta, como usted decía, debe ser un poco más específica en un rango, quizás tiempo, y en un aspecto a tomar en cuenta. Por ejemplo, hablaríamos de cómo sería la educación hace 50 años, más o menos en tiempo, en el entorno privado, en el entorno público, y algo que también yo creo que abre una grandísima es en los contextos, en un contexto urbano, en un contexto rural. Aparte de eso, ya desde el ambiente del profesorado, de la cualificación y la contratación del docente. Me parece que el decreto anterior se le permitió al docente de cierta manera, y esta es una palabra de un catedrático muy admirado, y es aburguesarse del proceso educativo, del modelo educativo colombiano, donde pues sencillamente está bastante acomodado en su institución, en su no se esmera, no hay esa lo que usted por hacer un mejoramiento continuo, ¿sí? Y yo estoy bien, entonces pues no hay mucha cabida la necesidad de mis estudiantes, de sus familias, hay muchas cosas que entrar a mirar en la respuesta y como tal pues en la pregunta dentro de esos aspectos. Profesor Juan David. Muchísimas gracias por la contextualización. Pensaba yo en el momento en el que la profesora Marcela decía de que sí, la pregunta de pronto no estaba clara, porque la educación cambia continuamente, aunque a veces no se note, ¿sí? Si hablamos de hace 50 años, el confort del docente le permitía solamente movilizarse en el modelo tradicional donde él va, orienta su clase, el que quiso aprender o el que pudo aprender lo hizo y listo, el maestro terminó su función, cumplió su deber y está satisfecho con eso. En el transcurso del tiempo, si vemos o revisamos las prácticas educativas en este momento, nos damos cuenta de que quizás hay un interés, aunque no de todos, de algunos docentes, porque el estudiante aprenda, comprenda y se preocupa por aspectos que aunque no están relacionados con el conocimiento o el desarrollo intelectual, sí están relacionados con el desarrollo social de la persona, el desarrollo afectivo. Entonces el profesor ahora ya ha caído en cuenta de que el estudiante tiene una realidad y se preocupa
por la persona, más que por el conocimiento de la persona, por la persona y por el ser humano que está ahí en la escuela. Y entonces ya nos interesa si está bien, si se siente bien, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Y ese es uno de los aspectos que ha cambiado la educación desde la antigüedad a ahora. Otro aspecto fundamental que ha transformado y que se ha cambiado son las distintas percepciones que se tienen de educación. Incluimos ahí los modelos pedagógicos y entonces antiguamente solamente existía el modelo tradicional, era el válido, era el correcto, era el que había y era el que se ejecutaba. Ahorita ya se ha ampliado un poco el horizonte y entonces tenemos una perspectiva de que no solamente es el modelo tradicional y que tampoco es que sea condenable a una censura, de pronto decir que el modelo tradicional no brinda resultados, porque de hecho es muy eficaz, aunque no tiene en cuenta la dimensión del ser humano. Entonces, se abrió la posibilidad a otras miradas y dentro de ellas se encuentra que hay alternativas que presentan resultados que atienden a la persona, que atienden al ser y que deben empezar a hacerse los consolidados y las evaluaciones correspondientes a ver en qué momento necesitamos de cuál modelo. Así nuestra escuela sostenga un modelo pedagógico dentro de la práctica educativa, se establecen algunas tareas relacionadas al modelo pedagógico y en ciertos momentos, aunque algunas actividades sean tradicionales, las podemos utilizar en otros modelos. Entonces nos abrió el panorama y nos lleva a ver ese comparativo de la educación antigua a la educación actual, que tenemos otras alternativas, de que hay otro mundo aparte del sistema tradicional que también brinda resultados, quizás a veces más rápidos, a veces más lentos, pero de que terminan teniendo en cuenta al ser humano, que es el actor principal de la educación. Yo rescataría esos elementos haciendo el comparativo dentro de la pregunta que se había planteado. Muchísimas gracias, profesor. Juan David, nosotros, digamos, tenemos otras dos preguntas planteadas, que es la pregunta 5 y la pregunta 6, pero digamos que haciendo un análisis de las respuestas, creo que nosotros, a medida que vamos haciendo las preguntas anteriores o que las hicimos, ya le dimos de respuesta a esas dos preguntas. Si ustedes quieren, yo las puedo leer y ustedes me dirán si las responden o si no, pasamos directamente a la pregunta número 7. Entonces, no sé ustedes qué piensan. Ángela, le agradezco, me regala un espacio. Ah, sí, sí, señor. Yo tengo, o sea, con base a lo que ha planteado Marcela y Juan David, yo tengo una reflexión y bueno, es algo que me ha enseñado la vida en el aula, en el contexto del aula. A ver, yo creo que si nos situamos en el contexto, vamos al tiempo, en la época en la que yo fui estudiante, yo tenía una percepción muy amena del maestro y me quedo con esa imagen de que en la época en que yo fui a la escuela y al colegio, quizás la exigencia y la disciplina con la que fui formado me dejaron como enseñanza el aprendizaje de una pedagogía para la vida. Yo tengo claro ese concepto. Hoy en día, es decir, yo aprendí para la vida. Entonces aprendí matemáticas y lo que aprendí de matemáticas me ha servido para la vida, para darle solución a los diferentes problemas, inconvenientes que se me han presentado en la vida. Yo hago ese comparativo y esta reflexión a mí siempre me ha parecido muy especial porque la hago desde mi experiencia. Hoy en día, cuando estoy en el aula con el estudiante, o con los estudiantes y cumplo esa función o ese rol de ser maestro, yo creo que hoy en día al estudiante le hace falta eso, el interés de querer aprender para la vida. Nos encontramos con realidades pues lastimosas, que el estudiante va a desaprender para el momento y que solamente le interesa una nota, pero no lleva el aprendizaje o ese proceso de enseñanza-aprendizaje a la reflexión para la vida. Entonces, dentro de las ideas que a veces establezco en los contextos laborales, siempre hablo de eso,
una pedagogía de enseñanza para la vida, que humanice, que lleve a la persona a encontrarse con el conocimiento, un conocimiento básico que quizás ya esté dado, pero que a partir de él sea capaz de proponer, de innovar, de llevar las cosas a otra dimensión. Yo molesto, insisto mucho con la frase con los estudiantes y es, por favor, vean más allá del horizonte. Vean un poquitico más allá del horizonte. Ya hay muchas teorías o muchos conceptos dados, pero hagamos el intento de ver un poquitico más allá del horizonte para ver qué somos capaces de crear o de construir. Entonces, la traigo a colación porque me ha motivado lo que planteó la profe Marcela, lo que plantea el profe Juan David, muy de acuerdo con ellos. Y bueno, un reto grande el que tenemos, un reto bastante grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gustavo. Entonces, bueno, retomando lo que dije, voy a leer de una vez la número 7, que dice de la siguiente manera. A partir de sus propuestas de investigación, ¿cómo considera que se ha aportado al desarrollo de la innovación educativa y pedagógica? Para el profesor Juan David, por favor. Bueno, retomando toda la charla que hemos tenido en este rato, hay que mencionar que la experiencia la realizamos nosotros y el aporte que le damos no radicaliza un cambio al instante, sino que genera más dudas de seguir aprendiendo, más dudas de encontrar otros caminos, más dudas sobre explorar nuevas posibilidades, y creo que ese es el aporte significativo que hacen las distintas investigaciones, particularmente en el área de educación física. Tradicionalmente consideramos que la educación física es un área meramente corporal, que el estudiante debe ir al patio, debe correr, debe sudar, debe quedar exhausto, y esa es la práctica ideal de la educación física. Pero dentro de un modelo tradicional, ampliando el panorama, nos encontramos que dentro de una elaboración constructivista o de una pedagogía activa, el estudiante es un poco más que un cuerpo, también es una mente, es un alma, tiene sentimientos, tiene sensaciones, y desde el modelo tradicional no atendemos a estos criterios. Entonces las propuestas investigativas han intentado adelantar estos espacios para trabajar desde la educación física las dimensiones del ser, la dimensión social del estudiante, donde él comparte, y no lo hemos transformado de pronto a ser un ser tecnológico, sino que hay algunos elementos que le brindan al estudiante actividades y secuencias que le permiten a él explorar también su cuerpo, sus roles social, afectivo, y este es el mayor logro que se ha tenido con las propuestas investigativas, es demostrarte que no existe una educación física meramente corporal, y de que podemos incluir tecnología en educación física, que es un cambio muy significativo para nosotros dentro del área. Lo hablo de los profesores de educación física, que se empezó a cambiar esa mentalidad de que solamente es cuerpo, de que no podemos tomar un teléfono, una tablet, un computador para trabajar en una clase, pero que ha ido cambiando ese esquema. Entonces, aportamos desde lo pequeño, pero creamos una duda dentro de los compañeros, y es cómo podemos trabajar o innovar el área de educación física sin desatender las necesidades que tiene la misma materia, pero ampliando un poco el horizonte para que crezca la asignatura de educación física y se llenen los vacíos que tienen los estudiantes. Entonces, es un aporte muy pequeño, pero que en el transcurso del planteamiento de los estudios investigativos que se han desarrollado, hablo del 2015, ya se han venido desarrollando otros estudios para ver cuál es el comportamiento. Y no estoy diciendo de que este sea la solución a todos los problemas del área, pero por ejemplo,
para que crezca la misma asignatura de educación física, necesitamos de que los demás compañeros investiguen acerca del tema y le den fundamentos reales a la propuesta o determinen de que cuáles son las falencias. Y entonces eso evidentemente hace crecer el área de educación física. Muchas gracias, profe Ángela. Profe Ángela, ¿iba a intervenir? Sí, iba a darle las gracias al profesor Juan, pero ya, ya le diste las gracias. Bueno, profe Juan David, gracias nuevamente por ese aporte. Esta pregunta pues iba específicamente para esos procesos de investigación que usted viene desarrollando. Y la siguiente pregunta va a específicamente a la profesora Marcela, pues en su perfil nos da a ver que ha desarrollado una experiencia pedagógica significativa que lleva como título Caminando hacia una cultura de paz en el departamento del Huila. Y pues yo creo que aquí tiene que ver mucho cuál es la concepción que tenemos de paz, en este caso cuál es el enfoque que se le da. Y deseamos saber entonces específicamente de qué manera se ha visto reflejada la innovación educativa en este ejercicio y el logro de la calidad educativa en el contexto. O sea, que nos cuente un poquito a partir de esa experiencia que pudo lograr profesora Marcela. Entonces damos paso a su valioso aporte. Bueno, muchas gracias. Les cuento rápidamente porque es larguito. Eso fue una experiencia muy bella de la cual tuve la oportunidad de hacer parte y debo decir que conté con las condiciones para hacerlo. Sí, como que había un contexto con unas dificultades, había un equipo, llegamos, yo fui nombrada en 2015 para el magisterio en Salén. Y con otros profesores llegamos y empezamos a darnos cuenta que allí faltaban espacios para el arte, espacios para socializar, que de pronto habían prácticas violentas en los estudiantes, en las formas de hablar, de contestar. Entonces, con la profesora de arte empezamos a pensar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos que esta situación tan tensa, tan difícil? Y justamente coincidimos en darnos cuenta que faltaban esos procesos de arte, esos procesos de encuentro, de propiciar espacios para compartir. En ese sentido, lo que hicimos fue propiciar una primera jornada que se llamó Jornadas por la Vida y la Convivencia Armónica, que lo que buscaba era potenciar en los estudiantes expresiones artísticas que pudieran enfocarse y plantear una apuesta por compartir colectivamente en paz, por una convivencia, llamamos en ese momento una convivencia armónica. Por ahí empezó el proceso, ¿sí? Y eso les cuento porque no fue un proceso que yo dije, vamos a hacer esto y con esto logramos esto y ya, no. Como lo he manifestado a lo largo del tiempo, las alternativas o las innovaciones se dan de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a los problemas que uno va evidenciando. Y encontré el equipo, porque bueno, muy chévere uno solo, pero es que uno solo no puede, o sea, los seres humanos somos seres interdependientes y somos seres colectivos. Entonces, encontrarme con la profesora de arte y con otros compañeros que estuvieron dispuestos en ese momento como a una apuesta colectiva, inicialmente era por la convivencia armónica, eso, bueno, hagámonos amable esta existencia escolar en este espacio. Al año siguiente empezamos a hacer un proceso de memoria histórica. No sé si ustedes conocen el contexto de Isnos, es un contexto violento y es un contexto que se caracterizó por la presencia de actores armados. Y nos dimos cuenta que había incluso unos casos que habían ocurrido, permítanme un segundito, habían ocurrido unas situaciones violentas en el municipio y, digamos, yo no lo sabía. De hecho, cuando yo llegué a Isnos no tenía ni idea. O sea, fue una cosa novedosa para mí. Y me empecé a conversar con las maestras, empecé con maestros, empecé a interactuar y nos dimos cuenta desde lo pedagógico, se llama pedagogía de la memoria, que era importante trabajar con
eso en el aula de clase. En ese sentido, entonces empezamos a crear bueno, yo tuve también la formación, las capacitaciones desde el Centro Nacional de Memoria Histórica para trabajar memoria histórica. Entonces nos dimos cuenta que ese elemento también era fundamental para procesos de construcción de paz, era reconocer lo vivido. Porque reconocer lo vivido nos da acceso a la verdad, nos da reconocimiento a las víctimas y también había desde la sentencia de la Corte, al reconocer que se han dado casos de violencias por conflicto armado en el municipio, había una sentencia que decía que los maestros teníamos la responsabilidad de hacer ejercicios de reparación simbólica en el aula de clase. ¿Sí? Entonces decidimos continuar con las jornadas por la vida y agregamos también los procesos de memoria histórica que se hicieron con estudiantes de grado 10º, que fue muy lindo. Porque además allí empezó a trabajarse el ejercicio de la investigación, ¿no? Tiende a pensar que los investigadores son los de las universidades o que los investigadores son las personas que se dedican a hacer investigación, pero realmente la investigación debería ser un proceso que se trabaje desde el aula. ¿Sí? Entonces empezamos a hacer ejercicios de memoria histórica con los estudiantes, que fue bellísimo porque los estudiantes empezaron a ir a las veredas y empezaron ellos mismos a darse cuenta de qué era lo que había pasado en su municipio y empezaron a hacer, bueno, aprendieron, obviamente no en un nivel universitario, pero sí eso, hacer las entrevistas, a plantear los objetivos, a plantear una pregunta de investigación, a recoger, hicimos cartografías veredales, a recoger la información, a contarle, porque entonces hacíamos la investigación, pero había las responsabilidades de la investigación social, hay una responsabilidad de que tú le debes devolver a la comunidad. O sea, tú no puedes ir y llevarte la información y olvidarte, ay, gracias, tan queridos, no, tú tienes que volver y contarle a la gente qué hiciste con esa investigación. Entonces los niños aprendieron eso, fue un proceso muy lindo, muy lindo. Listo, entonces ya van dos elementos. Nos dimos cuenta, bueno, que eso fue, bueno, yo era profesora de filosofía, pero la ética es una rama de la filosofía, ¿sí? Desafortunadamente la pobre ética la tienen por allá relegada y hablan de valores humanos y ya y hasta ahí llegan y repiten honestidad y valores, pero a veces como carentes de sentido. Entonces se hizo un currículo. En ese momento salió la ley que decía que había la necesidad de hacer una cátedra de paz. Entonces se nos ocurrió a leerla y estudiarla y dijimos, no tiene que ser una nueva materia que se llame Cátedra de Paz, lo que podemos hacer es reformular la Cátedra de Ética y trabajar los contenidos de la paz en el área de ética. Entonces se hizo un currículo bellísimo en el cual se daba cuenta de los elementos éticos, entendiendo la ética como una forma de instalación en el mundo y entendiendo que existen múltiples éticas, éticas deontológicas, éticas kantianas, éticas dialógicas, ¿sí? Pero además enfocada a ética para la construcción de paz, es decir, porque tiene que ver con la voluntad y con la decisión de cada uno. Entonces ya van 3 elementos. La cátedra de ética, que era la cátedra de paz, los procesos de investigación de memoria histórica con grado 10º, que fue bellísimo porque además tuvimos la oportunidad de presentarlo en muchos lugares, y las jornadas por la vida y la convivencia armónica. Cuando teníamos estos 3 elementos, dijimos, hombre, pero esto está muy bacano, esto hay muchos elementos novedosos que no existían, que dan cuenta de la realidad del contexto, que han tenido una respuesta muy acertada por parte de la comunidad educativa, los directivos estuvieron de acuerdo, los niños estaban contentos, y siempre con el arte. Sí, el arte yo creo que fue el eje transversal siempre, porque el arte lo convoca el sentir, el arte permite la interacción, el arte es desde la sensibilidad, es quien potencia la creatividad, es el cuerpo. Sí, a veces como que pensamos que el estudiante tiene que estar sentado 6 horas ahí mirando el tablero y no, eso no sirve. Sí, es que nuestra existencia en este mundo es a través de este cuerpo, entonces el cuerpo percibe, el cuerpo hay que moverlo, el cuerpo es el que puede expresarse. Entonces fue un trabajo muy bello desde el arte. Allí decidimos organizarnos atendiendo al concurso que había o a la convocatoria que había de experiencia significativa. En una evaluación que hicimos nos dimos cuenta que eso era significativo por la receptividad que había tenido de la comunidad y por el impacto y las formaciones que estábamos logrando en la convivencia. Por ahí que empezamos, que había unos estudiantes muy groseros, que había se resolvían los conflictos siempre de forma de diálogo, de éticas dialógicas, de éticas para la convivencia. Entonces eso fue un plus muy importante y un elemento clave fue que nos
digamos, si bien había la necesidad de un liderazgo y se contó con el apoyo institucional, si de alguna manera el hecho de que desde los directivos se dijera, sí, vamos a hacerlo colectivo, eso fue muy importante. Y ya para ir cerrando, entonces el último elemento que fue otro plus importante fue la formación docente. Sí, porque no todo el mundo sabe qué es esto. De hecho, la gente habla de paz y como que paz es cualquier cosa. Entonces, hacemos un juego y ya eso es para la paz. Y no, la paz no es cualquier cosa. Entonces, había la necesidad de hacer un acompañamiento pedagógico a los docentes, porque si se iba a hacer un proyecto institucional, una experiencia significativa institucional en la cual todos estuviéramos sintonizados en la misma onda, no podría ser solamente Marcela, es decir, no podría ser un solo maestro diciendo qué es y cómo es, sino que todos, ¿sí? Entonces nos dimos a la tarea los mismos maestros de hacer unas jornadas de capacitación docente con los compañeros de la institución para que fuera un proyecto vinculante, un proyecto colectivo que se trabajara desde las áreas. Entonces allí se continuaban haciendo las jornadas por la vida, pero estas jornadas tenían cada vez más potencia, porque entonces ya se hacían en las sedes, ya se hacían paralelas, se hacían unos talleres simultáneos en los que se trabajaba un tema, digamos un año trabajamos el perdón, otro año trabajamos el diálogo, otro año trabajamos que los sueños se hacen realidad. En total, tuve la oportunidad de estar 5 años allá, fuimos premiados como la mejor experiencia pedagógica del departamento y tuvimos la oportunidad de compartir nuestras experiencias en memoria histórica en diferentes lugares del país. Esto pues a grandes rasgos, porque yo creo que habría muchos más elementos para contarles, pero creo que ahí da cuenta general del proceso. Perfecto, profesora Marcela, muchas gracias. Y profe Juan David, pues queremos cerrar con esta última pregunta porque sabemos que los dos compañeros tienen pues muchísimos estrategias aplicables que han aplicado, han tenido resultados maravillosos, cada uno en su campo de formación. Entonces, con esta pregunta, como cerrar y ya concluir, yendo hacia un tema que es muy álgido hoy día y se está hablando mucho, es sobre dos sociedades, la sociedad de la innovación y la sociedad del conocimiento. Entonces, a partir de estas estrategias, ¿qué aspectos específicos han logrado aportar a estas dos sociedades? Cada uno desde sus experiencias. No sé si es a la profe Marcela o el profe. Yo creo que la profe Marcela, que ya nos exploró la estrategia, y entonces seguidamente el profe Juan David. Ay, discúlpame, es que acá Sociedad de la información y del conocimiento. Sociedad de la información y del conocimiento. Bueno, yo creo que es el nuevo reto, ¿no? Estamos... Sí, a partir de las experiencias, cada uno ha vivido, cómo han logrado aportar a esas sociedades, qué aspectos específicos han logrado evidenciar dentro de sus experiencias a esas sociedades de la información y el conocimiento. Sí, señora. Ay, no sé. Si quieres empiezas tú, Juan David, yo hago acá mi reflexión. Bueno, dentro de la sociedad de la información y el conocimiento, a pesar de que todo el mundo lo habla y en la actualidad es un tema que está álgido en su debate, si vamos a la parte real, no es una sociedad del conocimiento globalizada, como la teoría lo menciona. Y lo digo porque nuestro contexto no lo permite. Entonces hablamos de que todo el mundo está conectado, todo el mundo tiene acceso a todo el conocimiento, pero lo decía la profe Marcela, ¿qué acciones tuvo que adelantar para desarrollar su práctica educativa ahora en los momentos de la pandemia? Nos dimos cuenta de que no es una sociedad del conocimiento, que no todos tienen acceso a tecnología, a la información en términos reales, porque las comunidades rurales no la tienen. Entonces, uno de los aspectos a tener en cuenta es que la sociedad del conocimiento está parcializado o está sectorizado. Aquí en zonas urbanas, en distritos capitales, hablamos de conocimiento y acceso instantáneo, pero en las zonas rurales no la tienen. Entonces, primer evento, sociedad del conocimiento no está globalizada como se menciona en la teoría. Y el aporte que se ha hecho, desde mi experiencia, es quizás vislumbrar cuáles serían las acciones que podemos llevar a cabo para
para crecer dentro de esta sociedad del conocimiento. Una de ellas es que necesitamos, o las prácticas nos han llevado a concluir, que los software educativos que se adelantan en las comunidades rurales se pueden trabajar y necesitan un desarrollo que sea offline. Entonces, el desarrollo, lo hablo de la programación del software, es el fuerte en el que yo he desarrollado mis prácticas investigativas. Y entonces, el problema que se encontró cuando se iba a desarrollar cada una de las acciones era que en Isnos, en la vereda Mondellal, por ejemplo, no había conectividad. Hablo del 2015, entonces el internet no había llegado aún allá a la comunidad, y entonces no podíamos hacer un trabajo en línea por medio de computadores porque no estaban conectados. El programa que en ese entonces manejaba era estos kioscos digitales, y pues todos sabemos que la calidad del kiosco digital no es la óptima para hacer un trabajo, y mucho menos simultáneo, donde de pronto se va a congestionar la red. Entonces había que darle solución. Se encontró que la solución era de pronto desarrollar el software, y hablo de software educativos no que necesiten mayor costo, sino que requieren una programación sencilla. Por eso cuando hacían la presentación de la propuesta investigativa hablaban de hot potatoes. En español son papas calientes, y entonces son papas calientes que permiten dinamizar el aprendizaje de los estudiantes de una forma atractiva. Entonces se le presenta al estudiante un elemento innovador, y entonces para cada uno de ellos en su momento nunca habían visto que en la clase de educación física les pasaran un computador, mucho menos que les hicieran unas preguntas, pero que estaban directamente relacionadas con las prácticas que ellos adelantaban en su cotidianidad. Entonces, a ellos les generó una duda, respondían las preguntas de forma activa, y creo que esto fue un avance, por lo menos en esta localidad donde desarrollamos la práctica, que aportó a que el estudiante tuviera un interés por acceder al conocimiento. Entonces, dentro de este sistema, o dentro de esta sociedad del conocimiento, ya algunos estudiantes empezaron a ver que hay otras opciones a partir de las redes sociales, de que en educación se puede trabajar con algunos software que son muy locales. Entonces, avanzamos en ese aspecto, ¿sí? En cuanto a la información, la sociedad de la información, ese tema no se trabajó realmente o de forma completa, pues por el mismo acceso a la conectividad del Internet. Para tener acceso a la información es en tiempo real, y pues no se contaba, así que no se pudo trabajar. Entonces, hablamos de sociedad del conocimiento, ese fue el aporte que se hizo. Ahora sí, profe Marcela, adelante. No, mi experiencia sigue como tu Mondellal de 2015. No, la verdad, digamos que de hecho me generó como, dije, voy a pensarlo bien, porque ¿qué te digo? Es decir, si bien hoy en día estamos en la sociedad, la información y las nuevas tecnologías y el conocimiento circula, en mi experiencia docente, no, me ha tocado ser creativa, porque ni en Salén en el momento que estuve, ni en el colegio donde estoy acá en el Laurel en este momento, hay conectividad. Sí, de hecho, dijo una amiga estos días, dice que no, es que tengo que tener muchos datos porque soy el modem ambulante del colegio. Sí, es decir, allá no hay acceso, ¿sí? Entonces uno busca la herramienta, uno busca la forma de llevarles nuevas informaciones, porque tampoco hay libros, además, ¿sí? Como para acceder. Entonces, digamos que desde mi realidad como maestra rural, en unos contextos donde no hay acceso a la tecnología, de pronto allá hay un tablero que tú conectas o un video beam, pero yo pienso que eso es una herramienta, pero eso no hace que estemos inmersos y que tengamos acceso a la información. Entonces, el acceso es que yo puedo investigar y puedo buscar la manera de llevarles a ellos, de hacerles, sí, pero incluso para llenar un formulario de Google, no, tengo que prestarles mi teléfono, darles los datos. Entonces, digamos que sigue siendo muy precario en ese sentido. Por eso les decía que no es, digamos, si es mejor o peor antes o ahora. No, porque es que en este momento actual estamos con unas falencias. Mira, yo estoy en un contexto donde no hay. Ellos creen que es lo máximo en Guaracha, que es el mejor colegio, pues que hay de todo.
Pero si yo tengo una reunión, si yo estuviera en el colegio en ese momento y ustedes me hubieran invitado, no les digo, no, no puedo porque no tengo señal, ni siquiera hay señal, o sea, entonces es muy complicado. Entonces yo digo que sí es muy importante y reconozco el cambio que ha dado en la humanidad, estas dinámicas de sociedades, de la información, de la comunicación, de la ultraconexión, pero eso para mí eso es lejano. Muchas gracias, profesora Marcela y Juan David. Pues la verdad, el tema de la sociedad y de la información y el conocimiento se puede dar también a raíz de los resultados de las experiencias que ustedes han obtenido, ¿no? Esa búsqueda de datos, por ejemplo, comentabas, profe Marcela, respecto a tu experiencia, cómo consultar una base de datos de chicos que de lo que habían visto anteriormente, todo eso pues recoge esa sociedad de la información que hay mucha información, pero es muy poca la que es útil, ¿cierto? Y el conocimiento pues se da más entonces también enfocada a esos resultados, a esas nuevas apropiaciones con las cuales pues ya tuviste, sí, como que concluyendo y se dan esos nuevos saberes. Profe Marcela. Ay, Eliana, pues sí te agradezco que lo digas. Yo lo interpreté, fue como con la tecnología, pero yo dije, ay, ¿qué digo? Pero eso que mencionas es muy importante y eso sí, olvidé decirlo ahorita que les conté y tiene que ver con un ejercicio de sistematización del proceso. Sí, entonces, digamos que uno hace muchas cosas y eso nos pasa a los seres humanos en general, pero a veces uno no tiene el tiempo de respirar profundo, recoger lo que vivió y reconocer ahí los aprendizajes. ¿Sí? Es decir, un ejercicio de sistematización es un ejercicio que se hace constantemente, pero que puede producir un producto al final, ¿cierto? Entonces, que te permite mirar a ver qué hiciste, pero no solamente qué hiciste, sino también qué puedes aportar a otros. Entonces, al final, el último ejercicio que hicimos, que fue muchísimo, fue recoger la experiencia. Dijimos, bueno, ya vamos a cumplir acá 5 años, miremos qué llevamos. Afortunadamente teníamos, la sistematización había sido un ejercicio constante, entonces fue fácil hacerlo porque fue, uno, recoger la experiencia, dos, también promover un ejercicio de escritura, gracias, ¿sí? Promover un ejercicio de escritura con los niños, con los maestros, fue muy duro porque la gente no escribe, o sea, realmente deberíamos escribir todos, pero darnos a la tarea o a sentarme a escribir una reflexión no es tan fácil, igual lo logramos. Entonces ahí, en este libro es el libro de la sistematización que quedó impreso, se repartieron en las bibliotecas, en algunos colegios, en todos los colegios, en la biblioteca, en Pitalito, en Neiva, se repartieron en algunas universidades, o sea, fue muy, muy, muy relevante el hacerlo. Y fue un proyecto que también, bueno, valga decirlo, la publicidad, y nos tocó buscar financiación y el alcalde nos dio un rubro, pues que era también muy difícil lograr eso, pero pues digamos que fue una gestión importante que se hizo. Entonces el libro tiene tres capítulos. Un primer capítulo que es la sistematización, donde se cuenta, muy narrativo allí, en tal año empezamos, hicimos tal cosa, están las fotografías de los eventos, entonces es muy bello porque ahí es verse, digamos para los niños verse en un libro, no para, si para uno es emocionante que le publiquen algo, ahora para ellos de una comunidad que nunca se había hecho nada así, entonces verse publicado, o sea, que fue bellísimo. Ahí entonces toda la primera parte es recoger la experiencia. El segundo capítulo ya es lo que les cuento que escribimos, todos escribimos, escribió el coordinador, escribieron los profesores, escribió una estudiante, Marcela, también divina ella, una estudiante que estuvo en todo el proceso, ella fue el líder durante todo el proceso, entonces fue muy linda también que escribiera su artículo. Y el último capítulo, entonces dijimos, bueno, pero también de esto que aprendimos tan bonito, qué bueno compartirle a otros maestros porque esto les puede servir. Entonces al final hay 5 didácticas, algunas las hice yo, otras las hizo la profesora Sandra, la profesora de arte, en la que contamos, hacemos pues como una didáctica allí, qué se hizo, cómo se hizo y unas estrategias pedagógicas para que la puedan aplicar en los colegios. En ese sentido, entonces, hubo una producción importante de conocimiento que ese público que está de acceso libre, digamos, está en una plataforma Calameo, que pública, que uno la puede buscar ahí, experiencia significativa, caminando hacia una construcción de cultura de paz, y quedó el libro. De hecho, creo que en el colegio todavía hay algunos ejemplares, en las bibliotecas se pueden encontrar, en los colegios pues de ISNOS están. Y lo último acá, como para cerrar ahí, señalar que esto es clave.
Esto es clave porque es que el conocimiento se va haciendo. Y justamente la experiencia se llama Caminando hacia una cultura de paz por la idea de que es un camino, ¿sí? De que no es una llegada. Sí, dice Mahatma Gandhi, no existe un camino hacia la paz es el camino. Es decir, que no hay un resultado final, sino que es en el proceso mismo que lo vamos construyendo. Así pasa con el conocimiento. El conocimiento se construye día a día y lo que nosotros logramos ahí pues da cuenta de ese contexto, de ese momento, de esos maestros que nos contamos, de esos niños que fueron receptivos, de esos padres de familia que apoyaron, como de un momento en el que confluimos con una apuesta de vida que tuvo resultados positivos y digamos no se va a aplicar igual en otro colegio, pero digamos allí hay unos insumos importantes que pueden aportar. En ese sentido ese sería como el aporte. Ay, gracias Gustavo por mostrarlo, ese es el libro. A ver, espérame, Dale. yo quiero ampliar, profe Gustavo. Ah, ya. A ver. El diseño fue una pintura de la profesora Sandra del paisaje de Isnos. El dibujo. Y es muy lindo el contenido, recomendadísimo. Si en Calameo Súper. está, bueno, todavía hay un blog de esa época. Yo me vine hace un par de años, ya terminé allá, que pues muy, muy feliz porque logramos todo esto. Entonces el blog se llama Expresiones de Paz Alén, es un blog con toda la experiencia. Y allí también tienen acceso al libro que está en Calameo, se puede buscar de acceso libre, no, creo que no lo deja descargar, pero si lo necesitan yo se los puedo compartir. Profe Marcela, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya dando paso pues a cerrar este espacio, queremos escuchar pues, a cada uno de los participantes, la profe Ángela, el profe Gustavo, qué conclusiones tienen respecto a la experiencia bastante valiosa. De verdad que es hermoso compartir estos espacios con ustedes. Yo pienso que, bueno, no recuerdo ahorita el autor, pero prometo buscarlo. Vean por ahí que la educación es el arma para una mejor sociedad. Y también entonces decía que había el orden de las letras y que amar es el camino para una mejor educación, amar lo que se hace, amar desde esa comunidad, esa voluntad de lo que hablaba la profesora Marcela es bastante valiosa y pues trae consigo ese proceso de compromiso, de responsabilidad social, de dejar que así sea una semilla que años después o quizás ni siquiera la veamos florecer y dar paso a un mejor lugar, a un ser humano, a una mejor sociedad y espacios educativos. Profesor Gustavo, profesora Ángela, profesor Juan David, profesora Marcela, no sé, pues, ¿quién quiere iniciar dando una conclusión para ya esta hermosa experiencia? Vale. Bueno, yo pienso que lo que hemos aprendido el día de hoy nos deja una responsabilidad mucho más grande, ¿no? Ver en los ejemplos de vida como profesionales que ha tenido tanto Marcela como Juan David nos llena de satisfacción y de una convicción de saber que las cosas sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer, lo que tenemos proyectado sí se puede hacer. Ellos fueron capaces, están siendo capaces y lo han compartido con nosotros el día de hoy. Bueno, yo quisiera centrar una conclusión de aprendizaje en torno a lo siguiente. La innovación, tanto educativa como pedagógica, hoy en cualquier contexto, es una necesidad. Es una necesidad. Debemos cambiar los paradigmas, debemos apuntarle a lo novedoso con base a la tecnología o sin ella. Debemos apuntarle a la innovación. Yo creo que los recursos tecnológicos no necesariamente deben ser el plus o el centro de atracción de la innovación. Entonces, yo no puedo decir, Marcela, estás allá en los laureles, en Armenia, y no tienes acceso a las tecnologías, entonces no puedes innovar. No pienso que sean camisa de fuerza mayor. La innovación educativa y pedagógica, entonces, una necesidad en la actualidad. Hay que construirla a través de la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, impulsando elementos, impulsando a potencializar elementos como la creatividad,
el desarrollo del pensamiento crítico, la puesta en escena de metodologías de trabajo que lleven a los muchachos, a los niños, a los jóvenes a ser partícipes de los procesos de construcción del conocimiento. Aquí hay que apuntarle a esto, que ellos no se sientan espectadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje, no, hay que involucrarlos y esto es una tarea grande la que tenemos. Y bueno, lo más importante de todo esto en el innovar pedagógicamente, educativamente, es llevar la educación a procesos de humanización, a procesos de enseñanza para la vida. La educación debe ser el arma que transforme la sociedad, claro, pero si la apuntamos hacia allá. Hacer del individuo alguien activo en los procesos educativos para que realmente asuma la posición y el rol que la sociedad espera de cada uno de nosotros. Bueno, he aprendido muchísimo, mil gracias, un abrazo y esa es mi conclusión, mi experiencia de aprendizaje el día de hoy. Gracias, profe Gustavo. Damos el paso a la profe Ángela. Muchas gracias, profe. Bueno, a mí, pues yo traigo a colación lo que dijo el profesor Gustavo de aprender para la vida. Me encanta, digamos, ese término. También hago parte de esa época, aunque como lo mencionaba anteriormente, yo siento que estoy recién desempacada porque ustedes tienen una cantidad de años de experiencia y digamos que a mí todo esto me nutre y me impulsa a ser parte de esos retos y de esa innovación que nosotros debemos desarrollar y debemos investigar. Entonces, siento que la responsabilidad, la innovación, la creatividad y algo muy importante que dijo la profesora Marcela, la voluntad de querer y de amar lo que nosotros hacemos es digamos, como el secreto que nosotros podemos desarrollar para hacer un cambio y que ese cambio sea significativo. Entonces, esa es como mi conclusión. Muy feliz de haberlos conocido, de ser parte de este proceso. Espero y aspiro que durante el proceso y todos los años que me hacen falta sean de gran responsabilidad y que se arme un legado y que algún día, porque digamos hasta este momento he escuchado, digamos en cuanto al idioma inglés, que muchos estudiantes me dicen, profe, desde que yo la conocí, yo veo el inglés de otra manera. Entonces, siento que ese es el objetivo mío y es como de llegar a esas personas directamente al corazón, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión que yo tengo. Muchísimas gracias. Profe Marcela, profe Juan David, si quieren de pronto concluir, también dar Y su bueno, parte. yo quiero agradecerles, pienso que fue un espacio muy agradable. Yo estoy convencida que propiciar espacios de diálogo es muy valioso porque todos aprendemos y compartimos y nos emocionamos o tomamos distancia. O sea, el hecho de propiciar el diálogo es muy potente y es muy poderoso. Sí, y bueno, conclusiones, que eso, que hay que querer hacer las cosas, que hay que buscar la manera y que también hay que, o bueno, desde mi perspectiva hay una cuestión muy política, ¿sí? Es decir, como que realmente hacemos parte de una sociedad y tenemos una responsabilidad grande de lo educativo. ¿Sí? Entonces lo que se hace, pues también se hace como atendiendo a eso, ¿sí? Como a ese bienestar, no solamente como sujetos, sino también como colectivo, como sociedad. Entonces, bueno, no, agradecerles por escucharnos, por invitarnos a este diálogo tan nutritivo, por emocionarnos juntos, por preguntarnos juntos, por perdernos, por volvernos a perder. Y bueno, por buscar alternativas allí de diálogo y de encuentro. Entonces, un abrazo y muchas gracias y bueno, ojalá nos podamos volver a encontrar nuevamente. Profe Juan David. Listo. Bueno, a manera de conclusión, con respecto al tema que hemos trabajado en este momento, podría mencionarles yo que el tema de la tecnología no es un fin, sino un medio de transformación o de inclusión en la parte de innovación. Entonces, considerar de que
de que innovar en lo educativo es hacer uso de tecnología, pues sería un error. Innovar de forma educativa es hacer las cosas de manera distinta para lograr los objetivos que se han propuesto. Lo menciona el profesor Gustavo, que lo ha vislumbrado en todo el momento en el que se trabajó. La profesora Marcela innovó su práctica educativa en el municipio de Isnos, goza de un amplio reconocimiento a nivel departamental por su experiencia significativa. Es admirable y respetable, lo que hizo no fue fácil. Se cargó un proceso álgido por el tema en el que trabajaba en su momento, que era la paz, luego de todo este proceso, más teniendo en cuenta la zona en la que trabajó. Entonces, no fue fácil, pero lo que obtuvo fue grandioso y el reconocimiento refleja la innovación que tuvo. Entonces, el cambio fue y permite evidenciar de que la innovación educativa no solamente es meterle un dispositivo a la clase, sino que si metemos un dispositivo a la clase debe ser un medio para lograr el fin. Entonces, de igual manera, la profesora Marcela, les agradezco a ustedes la oportunidad, la invitación. Cuando me mencionaban o en mi caso, que de un experto, pues no, soy una persona en constante crecimiento, conocimiento, de aprendizaje. Me permite esta charla aprender de ustedes, me deja la sensación de esa ambición que tienen ustedes de conocer, de aprender, de triunfar y de continuar ese camino académico que es lo que nos nutre y nos hace diferentes a los que siempre hacen lo mismo. Entonces este espacio es el ideal para conocer a quienes desean seguir y avanzar en el conocimiento. Entonces, muchísimas gracias, profesor Gustavo. A ustedes, profesoras, que aunque no las tenía presentes, es un gusto y ahora hacemos parte de esta sociedad. Entonces, nada, muchísimas gracias. La profesora Marcela, un saludo. Es una lástima que se haya retirado del municipio de Isnos, pero es una alegría porque llegar a otra parte también es darle un cambio y un crecimiento a la persona. Entonces me alegro por ella, me entristece por el municipio de Isnos que perdió una docente maravillosa. Entonces, bueno, ya en otra oportunidad será, y muchísimas gracias a ustedes. Claro que sí, profesor Juan David, profesora Marcela, el gusto fue para nosotros, yo estoy segura que sí, porque pues resaltar que todo giró en torno a una temática específica que fue el tema de innovación, de calidad educativa, de ese querer dar respuesta a unas necesidades de un contexto, de crear, de impactar, de transformar una comunidad en la que estamos, o sea, muy centrados en el tema específico que nos atañe y que nos une de cierta manera pues en lo académico, resaltar muchísimo los aportes bastante académicos de cada uno de ustedes, esa planificación, ese aspecto de que el docente debe tener muy en claro la planificación de los objetivos, las metodologías para estimar ese proyecto, ese camino, ese proceso sistemático, pero al mismo tiempo muy provocador de pensamiento crítico en los estudiantes y muy en claro pues que aunque el sistema educativo, el modelo educativo no apoya mucho, no nos aporta mucho, se da muchísimo pues la actitud de cada uno de nosotros y el compromiso de cada uno de los docentes. Entonces, todo el desarrollo de la entrevista y de este encuentro académico se dio de manera muy central en estos aspectos, resaltar muchísimo eso como ya cerrando el espacio. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Yo creo que entonces, según el protocolo, nos quedamos la compañera Ángela, el profesor Gustavo y mi persona para terminar de hacer ya de manera escrita los resultados a raíz de este ejercicio, y un afectuoso saludo entonces para el profesor Juan David y Marcela por ese gran aporte a este espacio.
Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Que estén muy Juan bien. David. Gracias, Marcela. Un abrazo. Felicidades. Hasta luego, que Muchas estén bien. gracias. Luego, Dios los bendiga. gracias, que estén muy bien.